¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primer año. Hacía un tiempito que no publicaba un video porque estábamos en periodo de trimestrales, de evolución, correcciones, pero ya estamos de vuelta para compartir el espacio virtual que complementa las clases presenciales que tenemos allá en el Pero cole. quiero ir a las operaciones concretas que son las que ustedes van a poner en juego para las actividades del cole. En todas las distintas materias te van a exigir poner en juego tus habilidades del pensamiento eh, y en cada materia serán distintas esas habilidades. Algunas podrán coincidir y en otras no. Por ejemplo, va a ser habitual que tengas que analizar, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Y analizar es distinguir y separar las partes de un todo para llegar a conocer y exponer sus principios o elementos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si vos, por ejemplo, algo que hicimos en el primer trimestre, tuviéramos que analizar una película. ¿Mm? Bueno, entonces en el caso de Intensamente podemos decir que separamos lo que tenía que ver con las emociones, por un lado, después pusimos por otro lo que tenía que ver con la memoria. Después pusimos por otro lo que tenían que ver con los sueños. La peli también tiene otros segmentos donde aborda el pensamiento abstracto, ¿sí? Es decir, que si tuviéramos que las acciones, los comportamientos que resultan de las de emociones, como vimos en una escena de la famosa escena en la que están cenando y se pudre todo ahí porque se pelean al final. Bueno, eh, eso, todo eso sería analizar la película desde sus distintos elementos. Es decir, separar sus componentes para poder verlos en detalle. ¿M? Y eso te permite analizar. ¿Qué es otro ejemplo? ¿No? Cuando vos tenés que, fíjate que cuando vos en latín o en lengua tenés que analizar las oraciones para traducirlas, en el caso de latín, ¿qué tenés que hacer primero? Y bueno, tenés que separar los elementos para verlos en detalle, tenés que separar el sujeto, el verbo, los complementos. Eh, bueno, y de esa manera, identificando cada elemento, luego podés hacer el análisis para llevar, llegar con más facilidad a la traducción. Y lo mismo se hace en todos los idiomas, ¿no? Puse el latín porque es una experiencia nueva para ustedes también el análisis de esos textos. Bueno, esto es analizar, ¿eh? Separar, desmembrar, desintegrar un todo en sus partes para analizarlas en detalle. Lo opuesto, lo contrario, como vimos también, como llegamos a ver con ustedes en un par de cursos, es sintetizar. O sea, si al revés vos te paras frente a un conjunto de conceptos o elementos, deberías, al sintetizar, deberías poder sumar y reunificar ese conjunto, esos elementos que estaban dispersos, en una expresión simplificada. Es componer un todo por la reunión de sus partes, por juntar los elementos que lo forman parte. Nosotros decíamos, como un ejemplo, si vos tenés que hacer llega la noche en tu casa, bueno, se sientan a cenar con tu familia y te preguntan, la clásica pregunta del cierre del día es, ¿cómo te fue en la escuela? ¿O qué tal estuvo tu día? Bueno, vos no le vas a decir eh, a la pregunta, ¿qué hiciste en la escuela? Y bueno, me acerqué a la puerta, entré, pasé el sector donde están los policías, subí las escaleras, fui hasta mi aula, entré. El preceptor o la preceptora tomó lista, etcétera, etcétera. No vas a ir detallando cada una de las acciones individuales, que eso sería lo que acá llamamos los elementos que están dispersos, sino que vas a hacer una expresión simple y breve, ¿sí?
Bueno, tuvimos una charla sobre educación sexual integral con los chicos del centro de estudiantes y tuvimos prueba de geografía y presentamos y expusimos el trabajo de historia. Fin. ¿Sí? O sea, en 2 renglones vos le contaste todo lo que hiciste en el día. Ese ejercicio, aunque no parezca, es una operación del pensamiento y se llama sintetizar. ¿Para qué nos sirve esto? Y bueno, sintetizar va a ser clave. Cuando te enfrentes, quizás esto lo charlábamos alguna vez. Estudiar de memoria te va a hacer aprobar muy rara vez. Y estudiar de memoria te va a hacer aprender y nunca. Es decir, la sola repetición de definiciones escritas en un texto no es aprender. Por eso, sintetizar es poder expresar breve y con brevedad y simpleza algo que es complejo y largo, ¿sí? Como un texto de estudio puede ser. Un texto de estudio que tenga, ponele, 8, 10 páginas, 15. Bueno, el desafío como operación intelectual es que puedas reducirlo a una página, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Sí, sí se puede. Y vas a poder, seguramente. Para que puedas luego repasar la síntesis y con eso tener un proceso de estudio mucho más eficiente. ¿Qué es definir? Una cosa que te van a pedir habitualmente en muchas materias. Miren, ahí va, vamos a seguir esta justamente definición de definir, aunque parezca reiterativo, para ir explorando de qué se trata. Es expresar las características esenciales, necesarias y suficientes de un concepto. ¿Para qué? Para señalar con precisión algo que es y no otra cosa. ¡Qué ensalada! ¿Qué es esto? Bueno, a ver, si vos decís las características esenciales, necesarias y suficientes, estás diciendo todas las propiedades que tiene que tener algo para hacer eso. Hasta ahora, hasta ahí vamos. Todas las propiedades que tiene que tener algo para hacer eso. Por ejemplo, si yo te digo un conjunto de hojas, lo hemos podido conversar en clase con alguno de los chicos esto, un conjunto de hojas, yo lo tiré así, ¿qué es un conjunto? Y bueno, puede ser un árbol, puede ser un libro, puede ser una carpeta, o puede ser una resma, ¿sí? Esa que te venden en las librerías para la impresora, es un conjunto de hojas. Un libro es un conjunto de hojas. Un árbol, mal que mal, es un conjunto de hojas. Pero no, sabemos que son objetos completamente diferentes. Entonces nosotros tenemos que dar las características necesarias y suficientes para distinguir a estos conceptos u objetos de todos los demás. Si vos decís, es un conjunto de hojas que se desprenden de ramas, que a su vez vienen de un tronco que tiene raíces adheridas a la tierra, y bueno, ahí está medio claro de que no estás definiendo un libro, sino que estás definiendo lo que es un árbol, ¿cierto? Y el mismo ejercicio, ¿por qué? Porque ahí diste más precisiones, diste más características específicas, esenciales del árbol, como para distinguirlo de otras ideas o conceptos que pudieran ser similares. Igual que si decimos ser vivo, ser vivo de 4 patas. Bueno, partamos de la base que va a ser un animal, ¿cierto? Pero hay montones de animales que tienen 4 patas, ¿sí? Así que bueno, vas a tener que agregar características esenciales, necesarias y suficientes para distinguir ese animal de 4 patas del resto de los animales de 4 patas, ¿cierto? Si vos decís,
animal de cuatro patas, con hocico, que presenta diferentes razas, más bien de, de hábitat urbano, y que se comunica con ladridos, y bueno, no es un elefante, claramente, ¿sí? ¿Qué es? Un perro, bueno, claro. Entonces ahí al dar más precisiones, podemos definir las cosas, los objetos, las ideas, los conceptos. ¿Y qué es describir entonces? ¿Sí? Eh, bueno, tiene algunas similitudes con definir, pero no es lo mismo. Describir es presentar las características de un fenómeno, un objeto, una cosa, una persona o un hecho, y exponerlas utilizando palabras o imágenes. Más bien palabras, ¿no? Generalmente. En otros términos, describir es contar cómo es algo, ¿sí? Cómo es tu casa? Y bueno, mi casa es un departamento que está en el cuarto piso, que tiene un living de 60 metros cuadrados, dos balcones y un dormitorio en la planta superior, que a su vez tiene un placar y un antebaño y otro baño. Las paredes son blancas y tiene una cocina medianamente chica, ¿cierto? Con dos puertas ventanas. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy describiendo en este... Pero si tengo que definir qué es el concepto de casa, ¿sí? Entonces ahí voy a decir que es una construcción que cuenta de piso, paredes y techo, generalmente destinada a la residencia permanente de una o más personas en un ámbito urbano o rural. Ponele, ¿sí? No la busqué en el diccionario, pero debe salir algo parecido. Eso sería definir casa. Y describir es contar cómo algo es. Y para eso, ahí dice más abajo, exige la habilidad de transmitir oralmente o por escrito los detalles de algo. Van a ver lo importante que es ejercitar esta habilidad, porque un problema que se encuentra incluso entre gente adulta o estudiantes universitarios o de niveles superiores, en que tienen que a ustedes les pase sería, no sería un gran problema porque son chicos, tienen entre 12 años ustedes aproximadamente, entonces están desarrollando estas habilidades de cómo transmitir una idea. Pero hay gente grande que si vos no lo trabajas ahora, esto durante la secundaria particularmente, que luego tiene muchas dificultades para transmitir sus ideas, sus pensamientos o los conceptos que quiere expresar. Eh, Esto básicamente se fortalece con la lectura, algo que vamos a abordar en la próxima clase particularmente o en una de las próximas clases. ¿Qué es explicar? Muchas veces te van a pedir en consignas de pruebas o de trabajos, explique determinada cosa. Y muchas veces, hasta nosotros mismos, me refiero a los adultos, los profes, no distinguimos con precisión eh, qué es explicar y qué es describir. Si a vos te dicen, si a vos lo que te piden es eh, cuáles son las características en común que tienen todos los seres vivos, ahí qué estás haciendo, describiendo, estás contando cómo es algo. En cambio, cuando a vos ya te piden algo más profundo, explicar es como un nivel de operación más complejo, más profundo, porque implica un razonamiento que ponga en relación causas, efectos, hechos, circunstancias, antecedentes y consecuencias, problemas y soluciones. Que esto eh,
en todo caso, puede ser más habitual que lo desarrolles en historia, de alguna forma en matemática, porque cuando vos haces ejercicios de matemáticas, o si tuvieras que transmitirle a alguien cómo resolver un problema matemático, estarías en un nivel de explicación, pero sí, en realidad, si tenés que contar cuáles son las características de los seres vivos, ahí estás en un nivel de descripción. Y a veces te pueden decir, explique cuáles son las características de los seres vivos, lo cual no sería preciso, sino que lo que estás haciendo es describa cuáles son las características de los seres vivos. Pero es importante que lo sepas para distinguir en qué momento o en qué situaciones vas a estar poniendo en juego una operación u otra. Eso Bueno, ¿cómo estamos? Hasta acá. ¿Hacemos una pausita? Bueno, me parece bien. Después voy a seguir con clasificar, que es un otro ejercicio muy habitual en las actividades académicas. Y bueno, van a ver ahí con un ejemplo que es bastante fácil y bastante bueno, ¿le sencillo. seguimos pronto? ¿Sí? Bueno, descansen un ratito o lo que quieran y nos encontramos en el próximo video.